Roberto emparejado ahí con Marcelo, se va bien el israelí, dejando atrás. La pone con Santos, la busca Víctor Casadesús, metió la cabeza a Arbeloa, le cae la pelota a Callejón. Callejón desde complica la vida y le arrea ese pie. Cristiano Ronaldo, no tocó la voz del portugués, tampoco a todos atrás. Juega el chico ya atrás con Puyujo. El largo, el mete, el balón directo para Ramos, juega Ramos con las devuelve para Ramos. Ramos orientando a la banda de Arbeloa. El Sánchez que más el campo para Callejón. Callejón devolviendo para Arbeloa y sí, a ver, de vuelta. Los tiene a todos enchufados José Mourinho. Se han sentado los tres que te comentabas, a Gil, Gonzalo Higuaín, y han saltado los otros tres que quedaban con entrada, Kaká y Varane. Pues yendo rotando los hombres de banquillo y probablemente lanzando a los jugadores de campo, los que están ahora mismo diciéndoles que cualquiera puede ser sustituido ahora, ¿no? Realmente cuando ven que un central, un medio centro, un media punta, que todos están calentando, cualquiera se puede sentir amenazado, ¿no? Que yo creo que es lo que quiere Mourinho ahora. Ahí va la conducción de Messi, sigue el recorte precioso de la Alemania derribado por Cáceres. Incluso la oportunidad marina. Pérez Montero prefiere reservarse las tarjetas. Molesta el lateral izquierdo uruguayo que se entraba sobre Mesut Özil. Es práctica último minuto de la primera mitad. Lanzamiento, Özil y Alonso. Segundo del Mallorca en la barrera. Esperando los pies del colegiado Alonso y Özil. Entonces la pone el Tolo Zarra, Ramos. Ramos estrellando la pelota contra el palo. Ya marcó el fin de semana pasado ante el Granada. También en una acción a balón claro. Aquí estamos a punto de conseguirlo. La hace de nadie. Saltó, chico. Metió la cabeza atrás. Que indica el árbitro. Falta de Cristiano Ronaldo. Que Pedro Rodri a lo largo de todo el primer tiempo ha perdido la disputa con Santos y perdido en protestas. Sí, quizás lo de las protestas en los últimos 5 minutos sí que se le ha visto un poco más activo, sobre todo de cara a las protestas por el colegiado, pero sí, también Mourinho una parte hace 10 minutos cuando sus asistentes se quejaban de eso, de que ya no solo Cristiano, sino también que el Real Madrid tan enchufado como en otras ocasiones. Ramos es impresionante, ¿no? Es un jugador que te da salida a balón, que te defiende muy bien, que estrategia ofensiva, te remata todo. Está fuera de la línea de defensores, están todos en el mismo sitio y justo cuando va a sacar su compañero retrocede unos metros para recibir o para poder rematar solo. Es impresionante la temporada que está haciendo Sergio Ramos, de verdad. Un minuto. Pérez Montero. Puede ser por lo tanto la última acción ofensiva de esta primera mitad. Juega Pepe. Toca para Ramos. Bien encerrado, parapetado el Mallorca, defendiendo este 1-0. A punto estuvo de derribar Joao Víctor. Y preciso, marca en la casa de Alonso, acumula el bloco del pecho. Arbeloa intenta tirarse de la presión de Pablo Cáceres. Creo que tocará para Pepe. Para Alonso. Alonso juega con Ramos, relativo espacio, ya sale a tapar Joao Víctor, metiendo esa bola entre Cristiano Ronaldo, se la queda Cristiano, metió a la calle, recupera de Hizo Diarra, desviado a la derecha de la portería de Tutuaguape, en el momento que finaliza la primera mitad del Iberostar Estadio en el campo del Mallorca. Gana el equipo de Joaquín Caparrós. Mallorca 1, se mete en el 39. Madrid 0. Una buena primera parte del Mallorca, siempre teniendo en cuenta lo que puedas esperar de cada equipo. El Mallorca de la posesión de balón, pero ha conseguido que el Madrid no estuviera nunca cómodo, ha conseguido que el Madrid prácticamente no tuviera ocasiones de gol, solo está al final. Estas dos al final, remate de Ramos de cabeza, tiro de la saca y la cara desde fuera, y luego a la contra siempre ha creado peligro. Ha creado un balón parado, así que a Caparrós le está saliendo el partido perfecto de este lado. Y
Aquí vamos a ver la repetición de la única diana de la contienda. Partido en corto, ese córner de en el partido de ida de Copa también le falta mucho daño al Madrid en el fin de sábado. El equipo volvió a hacer el mayor. Sí, bueno, yo creo que es casual, ¿no? Los equipos de Mourinho suelen defender muy bien las jugadas de estrategia. Son 3 goles en pocos días en corners, realmente porque reciben corners los 3. Pero bueno, no creo que sea un síntoma de que el equipo tenga problemas ahí. Ahora se han sumado 3 goles en este tipo de jugadas. Y yo creo que aquí el gran problema es que Ozil va tarde a tapar el centro. No sé de Ozil el que va, pero le deja al Mallorca sacar en corto y hacer esa jugada para meter un fútbol centro. Puede centrar demasiado fácil Gonzalo Pérez. Bueno, descanso en el partidazo de Gol Televisión, descanso en el Industrial Estadio, Mallorca 1, Madrid. Bienvenidos a la liga que mueve al mundo. La Liga BBVA. BBVA les están ofreciendo este partido. Estos momentos cuando pensamos, soy su hermano. Prácticamente no somos conectados. Yo también tengo que ser capaz. Soy capaz, soy soldado. Ni el Athletic ni el Levante han visto punta desde el año pasado. Tampoco, pero claro, no es de extrañar cuando solo se ha jugado una jornada del 2012. En esta, la segunda del año, espera romper la racha y seguir maravillando. Mañana Liga BBVA, Athletic Levante, en Gol Televisión. Caprichoso ha querido que los nuevos entrenadores del Atlético y del Villarreal se vean las caras a las primeras de cambio. Los dos han aportado frescura y ambiente. Ahora hacen falta también los resultados. BBVA. Porque lloras mi amor, porque fluye en la piel, me despiertas en el llanto con espantos de dolor. Son los monstruos de ayer, son tus miedos, corazón. Amo, vivido, tengo así, no sufro más, no mi bebé. La mariposa vuela hacia el huracán, no te metas de pasar, suelta todo futuro.
Se ha ido Las Diarra y ha entrado Gonzalo, el puño de Higuaín, un detalle. El primer saltar del Real Madrid al campo de juego, ya se Mourinho, que ha estado por un espacio de 2 minutos solo en el banquillo del Real Madrid, pensando y haciendo noticias. Desde un punto de vista táctico es interesantísima esta sustitución, ahora está peligroso. Antes la falta favorable al Madrid que va a patear a Alonso. Ahí la pone el 14, balón al punto de penalti. Chico, disfrutando ese balón de cabeza, la recoge Marcelo. Marcelo tiene a su lado Alonso. Ya la pide arriba Sergio Ramos. El envío para el sevillano, para el Pipa. Buscaba la pelota Cristiano Ronaldo. De nuevo el Chico ganando el salto, el cabezazo de Pepe. Aleja la bola a la defensa del Mallorca. La vuelve a recuperar el Madrid. Fuera Axel. Las se ha quedado en el vestuario. Entra con Gonzalo Higuaín. ¿Qué te inspira así de entrar en este campo? Tira la posición de segundo medio centro, o sea, o de interior en este caso, al lado del Xabi Alonso, ¿no? Es algo que pocas veces hemos visto en el Real Madrid. Antes que meter a otro medio centro como Granero o como Nuri, prefiere meter a Higuaín arriba, y tenemos a un Madrid tremendamente creativo ahora en el centro del campo. Doble pivote Alonso, Mesut Özil, se va a mover por la media punta, aparece Gonzalo Higuaín. Realmente va a jugar con dos arriba, dos, una Callejón, la otra para Cristiano Ronaldo, e intentar que en la base de la jugada Mesut Özil consiga que el equipo tenga un centro del campo más fluido. Ahí va Marcelo poniendo esa pelota para Benzema. Despeja la pelota Chico. Enorme partido que está jugando. Los centrales están muy bien. Sobre todo el apartado defensivo del Mallorca está muy bien. Yo diría que todo el equipo está muy bien. Ahí va Mesut Özil, emparejado con Alonso. Un Alonso desdibujado en la primera mitad, al que le ha costado horrores entrar en contacto con la pelota. Ahí va Marcelo, dejando de cara para Ramos. Tiene igual la idea del Mallorca, no presionan a los dos centrales, espera que llegue un poquito más arriba el rival y se juntan para impedir que tenga circulación por dentro del Madrid. No se pidió la posible falta de Ramos sobre Víctor Casadesus, nada indicó el colegiado, quiere anticipar muchas veces a Cristiano Ronaldo. Ahí trae la pelota Michael Pereira. El largo, el jugador francés buscando de nuevo a Casadesus, baja la pelota. El criterio del asistente, mano y no pecho. El delantero del Mallorca, por cierto, Rodri, pone este hombre Joaquín Caparrós a calentar a 3 jugadores.
Sí, Adrián Juárez, lo que pasa es que metía a 100 metros y así que uno de ellos creo que es... Y que sí, uno de ellos es Cruz, porque los que somos calvos se los ve desde la larga distancia, es lo que tiene. Karim Benzema. Bueno, yo creo que el partido también está para meter a Jimmy, ¿eh? Jimmy tiene mucha más velocidad, ganando el Mallorca le puede hacer mucho daño. Ahí va Callejón, recibiendo libre de marca, la pone Callejón, golpe la pelota de Joao Víctor, fuerza el bateo. El primer saque de esquina del segundo tiempo. No era Núñez, era un Jimmy. Por lo tanto, mi trago mi falta. Y el tercero no lo va a patear el córner, Mesut Özil. El golpeo con la zurda de Özil, la buscaba Pepe, metió la cabeza a Tizone, le cae a Alonso, toca Özil que está fuera del juego. Quiso frenar al alemán, no tocar la pelota, es cuando se arrepintió y había levantado el banderín del asistente. Por lo tanto, pelota para... Es Vigas, efectivamente, así que un aplauso para Axel Torres, así que Vigas, con Jimmy, y Jesús Martín calentando en el equipo de Joaquín Caparrós. Es que tiene buena vista, La dejaba de Pepe, la presión de Víctor Casadesús. Así ya cuando llega Cristiano Ronaldo midió el salto del portugués. Llegado arriba Pau Sandros, la deja correr Marcelo, saque lateral para el cuadro blanco. Que viene a Joaquín Caparrós, al preparador del Mallorca, ha hecho un manojo de nervios como siempre. Toca para Özil. Tizone a buscarle a Özil. Digamos que el comportamiento de los mediocentros del Mallorca ahora con Özil más retrasado es un poco distinto a cuando recibía la zona de guerra en esa zona. Es Pepe que sube la pelota, llegando prácticamente a 3/4. Dejó para Arbeloa con Gonzalo Higuaín en la primera bola que toca el argentino. Recuerden que ha entrado en este segundo tiempo dejando en el vestuario García. Ramos, Cristiano Ronaldo, arrancando ahí. Que después la de Özil para Arbeloa con Benzema con Özil de nuevo con Karim Benzema, bajando a recibir el francés, deja de cara a Arbeloa, juega un toque Özil, atrapada para Callejón, devolviendo Callejón para Özil, mete ese balón en el área, quiere controlar. Control, media vuelta, disparo, golpeo de Karim Benzema sin encontrar la portería de Tutu Aguace. Está inactivo el Karim Benzema, pero no es por culpa suya realmente, sino que el contexto del partido no le favorece nada. Es un momento y Benzema recibe una zona peligrosa, pero con mucha gente delante, difícil golpear ahí contra portería. Arriba el largo, el golpeo de Tutu Aguace. Casadesús, busca de nuevo el israelí, se tiene una posible de manos. El jugador de Mallorca, Joao Víctor, es Fernando Tizone, cargando a la banda de Michael Pereira, blanca de Marcelo. Ahí va la velocidad del número 7, se viene hacia dentro, por el centro. La pelota Juárez entre Casillas. Que vuelven a calentar en el Real Madrid, Kaká y Coentrao. Esa pelota, la cesión al final de Ramis para Tutu Aguace. Y José Mourinho para tratar de desatascar este partido que tan bien atascado el Mallorca. Porque hay que decirlo, si está tan atascado el encuentro es mérito del Mallorca, que ha querido, lo ha buscado. Llevamos todo el partido diciéndolo, llevamos todo el planteamiento de cómo está ejecutando el planteamiento del Mallorca, ¿no? El centro del campo, lo juntito que está, reduce la presión arriba, pero cierra muy bien los espacios. Juega Pepe de primeras haciendo amplitud en mano a Marcelo. Se frena Ramos, levanta la cabeza, corta ese envío a Michael Pereira. Quiere salir rápido el Mallorca. La bota Michael Pereira, incrustando en el círculo central, buscaría el apoyo del algún compañero encontrado a Fernando Tizone. Ahí va en conducción a hacer la acción individual, mete el cuerpo Mesut Özil. Ahí está la esquinita, Tizone. Ganar tiempo y por qué no forzar un saque de golpe. Tizone está jugando el partido total. Tizone es uno de los más destacados hoy en el Mallorca. Está claro que jugando al lado de Joao Víctor, él es el que tiene más salida, el más técnico, y ese dinamismo, ese ofrecerse, le está haciendo
resaltar, destacar mucho en el partido. Saque de esquina favorable a Mallorca. Díaz, protestas de Arbeloa y Cristiano Ronaldo. El córner lo va a patear el Chori Castro. Incorporadas las torres del cuadro de Mellón, ahí viene Iván Ramis, perseguido por Pepe. La pone el remate de Israelí directamente fuera, caería para él. El centro del Chori es que Sergio la vuelve Madrid, es Osil. Osil toca para Alonso de primeras con Callejón. Apertura de Callejón, llegado muy poquito en el ataque brasileño. Tropezó la pelota. El grupo de Seola de Chori Castro, ocupando ahora la pata derecha ocasionalmente después del saque de esquina. Perdió la bola Karim encima. Le ha pegado Tisone. Víctor devuelve para Tisone, metiendo el Chori. Llega Marcelo para cerrarse, la lleva Ramos. Amaga con el envío Ramos, prefiere tocar el corto para Pepe. Prácticamente entre centrales Alonso para recibir la pelota, juega el largo Pepe, balón directo, recibe la cabeza Pablo Sandrós. Cuando aquí ha cambiado ahora los extremos en el Mallorca, Chori Castro en la banda derecha, Pereira en la izquierda. Sacará de gol el Real Madrid, no pudo despejar la pelota, tuvo una subvención por Marcelo, casi 10 del segundo tiempo, continúa ganando el Mallorca. Marcelo para Cristiano Ronaldo, por ese centro de Ronaldo, despejando de plancha Iván Ramis. El salto de Cristiano Ronaldo metió la cabeza pisada y toda la ventaja para Ramos. Nadie le importuna, nadie se toma su tiempo el sevillano que juega con Pepe. Cruzando la divisoria, el terreno de juego enemigo, apareció la cabeza de Ramis. La busca Víctor Casadesús, se le echa encima a Marcelo. Aguanta la intervención del 18, al que le hace falta. Y la tiene el fútbol brasileño del Madrid. Equipo local para el pueblo de Mellón. Mourinho llama tanto a Kaká como a Entrao, porque quizás los dos ahora mismo a expensas de lo que decide el técnico portugués pueden saltar el terreno de juego. Antes de lanzar la foto de Mallorca, lo hará Fernando Tisón. Y bueno, ahora amarillo. Juan Sandrós. Pues mira, Por perder tiempo. Sandrós parecía que la iba a ver en algún momento por reiteración de falta, a ver por retrasar el saque. Puso en juego Tisón, le metió con su balón al espacio. Y ahora dice que la pelota está moviéndose. Y vaya, ¿cómo estamos? Yo creo que va a ser para Callejón, Mourinho. Puede entrar Kaká y conectar. Las opciones de las que hablábamos así en el primer tiempo para desaparecer el partido, es decir, Sajín y Granero. Lo cierto es que sorprende que Mourinho apueste antes por Entrao que por Sajín y desde el punto de vista de estos dos jugadores es una decisión muy decepcionante, por un contexto de partido más claro en el que puedan aportar al equipo como este. Yo creo que luego nos falta Arbeloa y Callejón. gusta echarlo por de pelota para Cristiano Ronaldo, la entrada de campo porque se va a ir a la parte. Si es la segunda, es la primera, no. Por lo tanto, ya antes era Tisones, pues para Tisones. Sí, de hecho, ha salido el rótulo mostrando Tisones, nosotros en directo nos vemos, pero no, para Tisones, y esta es la primera amarilla para Sandrós, que se lo decía antes con el partido de faltas, y hoy el siguiente estaba claro de la Liga de Oro. Lo rectifico pues, y tiro distintos. Y la amarilla para Tisones. Hacia la ronda 8, metiendo ese balón al área, la cabeza del Chico para dejar el peligro, le cae a Gentile, el desmarque Callejón, le quiere para el vecino, le pone Callejón, la pelota Callejón, le puede pegar Callejón, se le echa encima, perfecto, Ramis, al suelo Callejón, se reclama posible, por ejemplo, contra los de Mallorca, el balón continuo a casa de Jesús, el cara que Víctor, pues
sí. Lo de Marcelo es sorprendente. Propio Víctor Casadesús. A ver si veo otra. El realizador nos pondrá otra toma en la caída de Callejón para que pueda valorar si existía o no penalti. Lo que sí que hemos visto es que no había fuera de juego de Víctor. Creo que va a estar con tres atrás, que es algo que Mourinho hace a menudo cuando va perdiendo. Es difícil verlo de inicio, pero cuando va perdiendo sí. Mira que Pepe de defensor derecho en esa línea. La pelota caliente que José Mourinho dijo en la previa del partido que se va a quedar pase lo que pase a pesar de que le pretende el Paris Saint-Germain. Vence mal el disparo, bloca. Sí, estamos resituando al Madrid porque nueva esta. Ahí va ese balón adelantado para Víctor Casadesús, dejando de cara para Pau Sandros. El toque del lateral diestro del Mallorca, golpe de Karim encima sacará de banda. El equipo le dirige Joaquín Campos y aquí tienes la acción Axel del penal. Puede ser penalti. Podría ser penalti y no era fuera de juego. Todo eso en un margen de 30 segundos. Sacó de mano Madrid, la pelota para Ramos. Saliendo desde atrás, Ramos. La pone en largo el sevillano, salta Cristiano Ronaldo, metió la cabeza al chico, el cuero dividido, lo ha tocado Kaká, llega para acomodar la pelota con el pecho Cristiano Ronaldo y realizar esa apertura para Pepe. En Kaká, media vuelta de Kaká, cuando la recuperaron lo consigue Fernando Nisola y apoya a Víctor, y recibe el 18 y puede salir rápido al Mallorca, parece que llega libre de marca por la derecha. Ahora el francés, y el cierre contra, intenta la individual, quiere llegar al día al fondo, saque de banda para el Mallorca. Esta semana me preguntaban por Mourinho con defensa de 3 y yo me acordé de un día que perdiendo con el Chelsea acabó con un 3-3-4. Pues bien, está exactamente igual. Está jugando con un 3-3-4 ahora el Real. Entraba Ramos, Pepe atrás, Alonso, Ozil, Kaká en el centro del campo y arriba Ronaldo, Benzema y Callejón. Michael Pereira metiendo balón al área, la buscaba Gemeta, peinado Coentrao, la recoge Kaká, deja de cara para Ramos, a Pau Sandros, le cae a Coentrao, cerrado por los hombres, porque ese balón directo lo corta Fernando Tisone. Se viene haciendo profundo. Sacará de portería el Madrid, quedan 29 minutos, más lo que quiera añadir el colegiado Pau, que abre el Mallorca en el Libertad de Estadio. Dejándole el balón Ramos a Casillas de nuevo con Ramos. Construyendo desde atrás el equipo de Mourinho, muy desatascado durante todo el partido como consecuencia del formidable equipo de Mefares. Es Kaká. Se frena Kaká, pisó la pelota, se asocia con Ozil de nuevo con Kaká dirigiendo la pelota para Alonso. Kaká tiene ante sí una media hora fundamental para su futuro en el Real Madrid. Como hoy y el partido acabe así, creo que se van a llevar muchas críticas porque la gente está en un punto caliente con este juego. Ahí va Ozil metiendo ese balón, buscaba Karim Benzema, la cabeza de nuevo de Chico una vez más. La batalla de Michael Pereira con Kaká, desde el suelo ha conseguido jugar atrás con Ramos y el desmarque Callejón. El destinatario de esa pelota es el 21 de Madrid, la cabeza de Félix. Se la lleva Karim Benzema apareciendo por la derecha, la pide por otro Kaká. Se frena Benzema, emparejado con el hombre del Mallorca, pero sigue, no hay nadie al remate. Acomoda con el pecho, tuvo aparte que se toma todo el tiempo que puede y un poquito más. Loco el balón, ya lo lanzó con potencia para Michael Pereira. Deja ese cuero dividido Pereira. Cierra Ronaldo con Higuaín, arranca Kaká, cerrado hasta con 3, interviene Rami, se la lleva a Joao Víctor. Media vuelta de Joao Víctor, entrega para Pau Sandros, levantando ligeramente la pelota. Michael Pereira, se la da Higuaín. Es Mesut Ozil. Deja Ozil para Pepe. Todo el Mallorca encerrado atrás. Es Kaká quien tiene la pelota pensando qué hacer con el gol brasileño. Encuentra la colaboración de Coentrao. Como entra y vuelve atrás para Ramos. Pide escorado en la banda derecha José Callejón. El control no es del todo bueno. Miren la presión.
presión asfixiante. Pablo Cáceres ha dejado callejón para Pepe, que reclama un apoyo en corto. Acaba metiéndose con largo al área, buscando la cabeza de Ramis, mete el cuerpo del Chori, vino ligeramente con el usuario a sacar adelante el balón. A poner en juego el líder de la liga, BBVA. Minutos de entrando mucho más en contacto con la pelota, evidentemente, porque vas a recibir en una zona en la que el Mallorca no presiona tanto. Se gira el Wayne, acaba dejando de cara para Ramos, la pidió Gil. Ahí tiene la pelota liberada de darle ya Fernando Tisole. Tiene que retrasar Gil para Pepe. Pepe que sale de la cuerda, que consigue enlazar con el piba Wayne. La apertura para Callejón. Toca Callejón de nuevo para Wayne. Funciona el balón, el argentino metió ese balón de la derecha de la Cristiano. Y le quedan los 3 cambios todavía a Joaquín Camargo. Los ha votado José Mourinho. No ha hecho ninguno. No, por el momento no, siguen los 3 que habíamos mencionado antes calentando. Que José Mourinho también no para de salir de su área técnica, incidiendo a sus jugadores, sobre todo más contundencia y más presión. Ahí va Cristiano, Mucho esto, Cristiano, en el partido de hoy es una buena solución cuando estás tan arrascado, ¿no? Cuando realmente te cuesta entrar, tirar desde fuera y más cuando tienes un buen chutador como Cristiano Ronaldo no es una mala idea, pero está muy lejos del trabajo de esquina o era difícil. La bola para el Madrid, Ramos. Ha jugado Ramos con Osil. Osil conecta con Kaká, que devuelve atrás para Ramos.